¿Qué? ¿Te gusta la cerveza? Esta es una noruega. La cerveza está bastante rica. Pero si te gusta, tienes que tener cuidado, porque igual no es para siempre la cerveza. Hay una zona del Atlántico Norte entre Islandia y Groenlandia que se llama el mar de Irminger. A diferencia de todo el resto del planeta y particularmente las zonas atlánticas del hemisferio norte, esa zona del Atlántico no se está calentando. Al contrario, ha habido algunos años que ha tenido una temperatura más baja de lo habitual. Y dirás, bueno, qué bien, ¿hay alguna noticia buena en el calentamiento global? Pues no, es una de las peores noticias que podríamos tener. Porque eso significa que está subiendo poca calor desde el sur hacia el Atlántico Norte. De las muchas corrientes que hay en los océanos, y en particular en el Atlántico, hay una que es muy importante, que es la corriente de oscilación meridional del Atlántico. Arranca en el sitio donde hemos dicho, en la zona del Ártico. Baja por todo el continente americano, cruza el Ecuador y vuelve a subir cargada de calor. Es un calor que al llegar a la zona de las costas europeas se topa con un aire más frío y se evapora. En Tromsø, una de las ciudades más al norte del continente europeo, en Noruega, en pleno invierno, normalmente aquí hay sorprendentemente 1 grado bajo cero. Puede bajar un poco más, pero no demasiado. ¿Y por qué es sorprendente? Porque estamos a latitud 70 grados, es decir, dentro del círculo polar ártico. A la misma latitud en Canadá, en Cambridge Bay, en esa misma fecha pueden estar a 34 grados bajo cero. Eso indica que Europa es un continente relativamente templado para lo norte que está. El agua de los deshielos de la zona de Groenlandia y el norte de Canadá hace que ese agua dulce se mezcle con el agua salada y caiga como en verdaderas cataratas de una altitud que no existe en la Tierra en el fondo del mar. Esas enormes cataratas submarinas generan una cantidad de energía brutal. Al subir esa corriente de nuevo hacia el norte, arrastran una potencia calórica equivalente a 1 millón de centrales nucleares, 1 petavatio. Con el calentamiento global se están reduciendo las nevadas y se reducen también los glaciares. Es el ejemplo de este glaciar en Noruega, el glaciar de Briksdal, que cada vez tiene menos longitud. El problema lo tendríamos si se produce el punto de inflexión, ese umbral de no retorno en que haría que se ralentizara y acabara deteniéndose la corriente del Atlántico. Eso implicaría un cambio climático en el sentido inverso. Todo esto se cubriría de hielo. En ningún país de Escandinavia se podría prácticamente cultivar. Se quedarían Bielorrusia, Ucrania y Bulgaria prácticamente bajo el hielo buena parte del año, con lo cual no se podrían cultivar cereales. Adiós al trigo, a la avena y a la cebada, por eso lo de la cerveza. Y adiós también a muchos de los cultivos en buena parte de Inglaterra y de Centro Europa, porque quedarían prácticamente bajo el hielo permanente. Sería una nueva era glacial. Afectaría, por ejemplo, al cultivo del maíz. Prácticamente no se podría cultivar más del 50% de lo que cosechamos hoy en día, porque el régimen de lluvias de los trópicos se iría más al sur. Eso haría que tampoco se pudiera cultivar sorgo y buena parte del arroz que alimenta a toda Asia. Eso crearía una gran escasez de alimentos. Se producirían enormes migraciones
de gente que necesita comer y que donde vive no puede cultivar. Pasaría igual en el África subsahariana. Los monzones no se producirían y probablemente descargarían la mayoría de su lluvia en el Océano Pacífico. La pregunta difícil de responder es cuándo puede ocurrir eso. Y la verdad es que no sabemos si ya ha empezado a ocurrir. Pero hay algunos estudios que plantean que quizá lo haga al final de este siglo o a mediados. Los datos son complejos y difíciles de recolectar. Es un sistema muy complejo. Piensa que ya ha habido más personas que han andado por la superficie de la Luna que humanos han descendido a lo más profundo de la fosa atlántica. Hay muchos sistemas interconectados y es muy difícil obtener todos los datos que necesitaríamos. Siento parecer catastrofista, pero los estudios no nos permiten ignorar este escenario. Y aparte de seguir investigando, lo único que podemos hacer es acelerar la transición hacia energías limpias para frenar el calentamiento.